En Mateo capítulo 24, yo sé que nuestro hermano Pastor Lisandro nos compartía acerca de aspectos proféticos que son muy importantes en este tiempo. Yo quiero hacer una conexión para hablar del tema de familia, una conexión también profética, porque es profético. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo número 12, el Señor puso en perspectiva realmente que una de las señales de los últimos tiempos sería precisamente la degradación de los nexos interpersonales. Y estos nexos interpersonales no solamente tienen que ver con los pueblos, con las naciones, sino yendo más particularmente, tiene que ver con los nexos de familia. Comencemos con los nexos de matrimonio. Vayamos en segundo plano a los nexos de la relación de los padres para con los hijos. Pero vea que es lo que Jesús nos advirtió en la palabra y que lo podemos ver con tanta claridad hoy en día. Él dice en Mateo 24, versículo 12, dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad a nivel, hermanos, de las sociedades del mundo. Dice, la multiplicación de la maldad trae como efecto negativo y perverso enfriar el amor. Y cuando se enfría el amor, definitivamente en una sociedad se dan los resultados que hoy estamos viendo: violencia, robo, insensibilidad y tantas cosas que vemos hoy en día dentro de la sociedad. Precisamente ¿por qué? Porque el amor se ha debilitado. Y cuando el amor se debilita, que es el fundamento de una buena relación social y a nivel, digo, de un núcleo más pequeño como lo es la familia, hermanos, es el amor. Y cuando el amor se deteriora, obviamente vendrán resultados destructivos que traerán mucho dolor, mucho lamento a nuestras familias y a nuestras vidas en lo particular. Entonces Jesús puso en perspectiva los peligros que la familia enfrentaría en este tiempo. Ahora, si nosotros conocemos el futuro, es lindo conocer el futuro profético. La Biblia prácticamente lo dice todo, hermano. Si alguien le quiere buscar más allá de lo que la Biblia dice, es puro morbo. Pero realmente la Biblia, hermano, nos habla exactamente todo lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. La Biblia es clarísima hablando en el sentido profético. Ahora, yo hago una pregunta aquí bastante lógica conectada con la familia. Si nosotros conocemos el futuro, si nosotros aprendemos día a día en la palabra por diferentes medios, la predicación y otros medios acerca del futuro glorioso que le espera al cristiano, al Hijo de Dios en los tiempos futuros. Pero la pregunta lógica sería: ¿cuántos entonces de nosotros quisiéramos que algún miembro de la familia se perdiera? Que algún miembro de la familia se perdiera toda esa perspectiva profética de las bendiciones que el cristiano que permanece fiel a Dios y persevera hasta el final va a recibir. O cambiemos la pregunta: ¿a cuántos les gustaría que algún miembro de su familia sufriera los juicios de Dios sobre la gran tribulación y en términos generales los juicios que Dios traerá sobre la humanidad? Yo creo que a ninguno, ¿verdad que no? No nos gustaría que ninguno de nuestros familiares. Eso sería un beneficio, hermanos, productivo, muy productivo, de conocer la profecía bíblica. Porque conocer la profecía bíblica simplemente para saber qué es lo que me va a pasar en el futuro, pero no traer un efecto, en este caso conectado con la importancia de mi familia, de mi carne, de mi sangre, hermano, tendría poco provecho. Pero cuando usted y yo decimos que glorioso Cristo va a venir, el Señor lo que va a hacer, Él nos va a levantar en gloria, va a cambiar este cuerpo de muerto, nos llevará al cielo, estaremos con Él para siempre, vendrán cosas gloriosas para la iglesia de Cristo. Lo más grande, hermano amado, todavía está por venir, amén, en materia de iglesia. Pero la gran pregunta es: ¿estará ahí mi hijo? ¿Estará ahí mi hija?
estará ahí mi familia cercana, estará ahí mi esposa que ha vivido y dormido conmigo durante 30 años o 40 años, estará ahí mi padre que invirtió tanto en mi vida, estará ahí mi hijo, mi nieta, mi tataranieta, para algunos que ya tienen esas generaciones. Entonces quiere decir de que la profecía bíblica tiene que traer un resultado práctico, un beneficio práctico a nuestra vida ahora mismo. Y ese beneficio práctico, hermano, yo lo quiero enfocar sobre la importancia, el llamado que Dios nos hace, porque este no es un llamado de un pastor, no es un llamado de un líder, no es un llamado, amado hermano, de un líder político, sino que este es un llamado de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser diligentes en el cuidado de nuestra familia. Dios no tomará por inocente a toda persona a quien Dios le haya confiado una responsabilidad a nivel de personas, a nivel de familia. Dios no tomará por inocente a ninguna persona, hermano, que no actúe diligentemente en el cuidado de su familia. Y eso es lo que dice el Señor en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer aquí dos versículos, dos pasajes de la Biblia. Uno de ellos está en Lucas capítulo 21. Por favor, vaya conmigo ahí. Y el versículo 34 dice la Escritura: mirad también por vosotros. Y el Señor está hablando en la perspectiva profética de los últimos tiempos. Dice: mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de los días de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos hace un llamado a ser diligentes, a no permitir, amado hermano, que los bienes de este mundo, como son aquí, dice glotonería, embriaguez y los afanes, el materialismo, el afán del trabajo, el afán de ganar, el afán de superar mi estatus social. Todas esas cosas tienen su lado y su posición lícita, pero no es lo más importante de nuestra vida. Entonces el Señor dice: por favor, no se dejen engañar por todas estas trampas del enemigo. Dios nos hace un llamado a ser diligentes en el cuidado de nuestra familia. ¿Cuántos padres perderán a sus hijos por la embriaguez, por amar el vino, por amar el dinero, por amar la comida, los placeres de este mundo, por amar las cosas, hermanos, materiales, las cosas que perecen? ¿Cuántas madres y padres han abandonado, hermanos, su familia, sus hijos, precisamente en busca de mejorar su estatus económico, y trayendo como resultado la pérdida de la vida de sus hijos en la medida que crecen, y crecen solos, y crecen sin control y sin disciplina y sin quien pueda dirigirlos, y finalmente pierden, hermanos, de sus propias manos la vida de sus propios hijos? La Biblia dice, y esto solamente se lo voy a referir porque es un pasaje extenso, y de seguro es un pasaje que últimamente lo hemos leído en la prédica que hemos estado recibiendo en estos días. Pero en Romanos capítulo 1 y versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo habla, hermanos, de cuáles son los efectos de ese amor que Jesús dijo se perderá, se deteriorará. Y aquí Pablo habla de muchas cosas, pero yo quiero puntualizar algunas de ellas. Primero, él habla de adversar la verdad. Estamos en una generación que adversa la verdad, que ama la mentira y adversa la verdad. Segundo, Pablo señala aquí en este pasaje el rechazo a Dios. Es decir, que el hombre no quiere, y usted puede verlo en la vida de un hijo rebelde. El hijo no quiere el gobierno de Dios,
sobre su vida y no quiere el gobierno de sus padres, que es el gobierno de Dios. Creo que una de las cosas que no han entendido los hijos es que estar bajo el gobierno de los padres es estar bajo el gobierno de Dios. Estar bajo la cobertura de los padres en su hogar es estar bajo la cobertura de Dios. Obedecer, hermanos, la autoridad establecida por Dios a través de los padres es exponerse a la bendición. Por eso el llamado que Dios le hace a los hijos es que obedezcan y que se sometan a sus padres y que los honren. ¿Por qué razón? Porque a través de esa cobertura paterna y materna, el Señor promete, hermano, que será una bendición o bendiciones vendrán sobre la vida de ellos. Pero el rechazo a Dios, la idolatría, es otro aspecto que aquí señala la palabra de Dios, una generación idólatra. Otro aspecto que señala es la egolatría, es decir, la adoración a sí mismo, la adoración a su cuerpo, la adoración a sus talentos, la adoración a su belleza, la adoración a lo que hace. Todo lo que hacen los demás está malo. Lo que yo hago es lo bueno. Lo que yo digo es lo bueno. Todo lo que dicen los demás están equivocados. Eso se llama egolatría, cuando una persona se exalta a sí mismo, que la soberbia está, hermanos, en los poros de su cuerpo, tratando de ser o de sobresalir sobre la sociedad o sobre las personas que le rodean. La egolatría, la rebelión. El otro aspecto que menciona Pablo acá es la inmoralidad sexual. Y el otro aspecto también que menciona es la violencia. Entonces Dios nos hace a través de su palabra, hermanos, un llamado, y aquí particularmente a los padres, porque los padres somos los primeros responsables de guardar la salud de nuestra familia, de nuestra vida y de nuestra familia. Entonces Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros para que seamos diligentes y no permitamos, hermanos, que estas cosas que menciona Jesús en Lucas 21 nos puedan robar de nuestros propios ojos y de nuestras propias manos la vida de nuestra querida familia. Sabe que la Biblia, y aquí lo señala la Escritura, y en cierta ocasión yo se los leí, pero se los voy a volver a leer. En un pasaje de Ezequiel, en el capítulo 16 y versículo 43, habla de cuáles fueron los pecados que destruyeron la generación de Sodoma y de Gomorra. Porque realmente el colmo para esta sociedad fue la homosexualidad, pero no fueron los únicos pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que la inmoralidad sexual en el área del homosexualismo fue prácticamente la gota que colmó la copa del pecado de este pueblo, por los cuales Dios trajo juicio, como lo hemos escuchado frecuentemente en este último tiempo. Pero aquí la palabra de Dios señala exactamente cuáles fueron, hermanos, los pecados, ese grupo de pecados que trajeron a esta sociedad a la destrucción, y lo señalo porque, hermanos, la familia y especialmente los papás tenemos mucha responsabilidad en ello, porque somos nosotros los atalayas de nuestra familia, somos nosotros los atalayas de nuestros hijos. El hombre es el atalaya para cuidar a su esposa. Amado hermano, esposo, y si tú no eres esposo, pues algún día lo serás, o si nunca lo vas a hacer, de todas maneras lo voy a declarar. Cada esposo tiene una responsabilidad primaria sobre su familia, sobre su esposa y sobre sus hijos y sobre su descendencia. Usted no puede echarle la responsabilidad del cuidado, de la protección de su familia a su esposa o a los hijos. Es una responsabilidad que Dios le dio, y ya lo vamos a ver en la Biblia, al padre en una escala organizacional. Y yo creo que todos aquí entendemos cómo funciona una organización y la delegación de responsabilidades y de autoridad. Pero dice aquí Ezequiel capítulo 16 versículo 43: por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por esto he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has
has pensado sobre, toda tu lujuria? Versículo 44, he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Fíjese qué interesante, Dios está utilizando una figura humana para hablarnos y familiar, para hablarnos de una consecuencia que va más allá de las cuatro paredes de un hogar y que toca la sociedad misma en la que una familia puede vivir o desarrollarse. Hija, eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana, eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Y tu hermana mayor era Samaria, ella y sus hijas, que habitan en el norte de ti. Y tu hermana menor en Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová, y aquí está el llamado de Dios. Vivo yo, dice Jehová, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es decir, vino el juicio. Entonces aquí señala una serie de pecados: soberbia, glotonería, ociosidad, falta de amor y de misericordia, es decir, una insensibilidad social, abominación o perversión sexual, los efectos del vino, que vendría a ser como el alcoholismo y la drogadicción de nuestro tiempo, y el materialismo. Estos fueron los pecados que realmente, hermanos, se acumularon en la copa de la ira de Dios para derramar su juicio sobre esta nación, y Dios está comparando el juicio que trajo sobre Sodoma también sobre Israel, porque Israel también cometió estos mismos pecados, y de hecho la profecía precisamente hace esta comparación. Ese es el propósito. Ahora resulta que este mismo pasaje se puede aplicar a la iglesia en nuestro tiempo, se puede aplicar a la sociedad de nuestro tiempo, que hemos caído en estos pecados y hemos desoído el llamado de Dios para ser diligentes en el cuidado de nuestras familias y la protección de nuestras familias. Ahora, en segundo lugar, hablemos de la importancia de los cimientos, porque lo que le sucedió a Sodoma y le sucedió a Israel en el Antiguo Testamento fue que socavaron los cimientos espirituales. ¿Qué es lo que estaba pasando con la sociedad humana de aquel tiempo? Los cimientos fueron removidos, fueron carcomidos, fueron minados. Y quiero, hermanos, que veamos en este punto de la importancia de los fundamentos algunas declaraciones que nos hace la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 11 hay una declaración aquí muy importante, que es como un principio que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, versículo 3, Salmo 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si nuestra justicia, nuestra vida espiritual, nuestros valores, incluyendo los valores familiares, están fundamentados en la justicia de Dios, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en el carácter, amado hermano, de Dios, porque somos sus hijos, amén. Y como hijos tenemos también el carácter de Dios, la naturaleza de Dios se nos ha imputado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero si descuidamos esos fundamentos, entonces dice el versículo: ¿qué ha de hacer el justo? Yo lo aplico de esta manera: amado Padre, si usted descuida los cimientos de Dios en su vida,
los valores de Dios en su vida, la justicia de Dios en tu vida, la santidad de Dios en tu vida, ¿dónde quedará tu vida? ¿Qué fundamento habrá entonces para sostenerte en la vida cotidiana, que es como un mar picado, es como una tormenta continua que usted y yo pasamos de diferentes naturalezas, diferentes situaciones? Amado hermano, ¿dónde quedará la vida del justo si descuida los fundamentos de su vida, que son definitivamente importantísimos? ¿Dónde quedarán si nos vamos a la segunda generación? ¿Dónde quedarán los fundamentos de sus hijos si usted descuida los fundamentos de Dios en su propia vida? Hermano, yo le aseguro que no quedará nada. No quedará nada donde sus hijos puedan apoyarse de cara al futuro si Cristo tarda en venir, o en los tiempos difíciles que se avecinan, más difíciles que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hermano, el panorama profético es sumamente aún más difícil. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo mi hija, cómo mi nieta o mi nieto o mi descendencia, si Cristo tarda en venir, va a enfrentar de cara a este futuro tan perverso, tan difícil, más oscuro y de mayores retos que los que actualmente tenemos? ¿De qué manera? Si nuestros fundamentos los hemos descuidado. ¿Dónde quedará la vida del justo? Jesús habló, amado hermano, de una manera simbólica acerca de la importancia de los cimientos cuando él finalizó la enseñanza conocida como el sermón de la montaña o el sermón del monte, que abarca 3 capítulos del libro de Mateo. Y al final él cierra con broche de oro y dice: el que oye esta palabra y la hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente. Coloquémonos ahí, cada uno de nosotros, la mamá, el papá, un hombre, un padre prudente que supo encontrar la roca donde establecer su vida, el fundamento de su vida, los cimientos de su vida y los cimientos de sus hijos. Jesús dijo: van a venir ríos, van a golpear viento fuerte, lo estoy parafraseando, van a venir terremotos, va a venir problemas económicos, va a venir una ola de inmoralidad sexual, va a venir una ola de una quiebra económica, va a venir una ola, amado hermano, de ataque del mismo infierno sobre la vida de su familia. Pero Jesús dijo: si esta familia, por un padre prudente que edificó sabiamente sobre la roca, esta familia, dijo Jesús, esta casa no va a caer, porque su cimiento es firme. No así el insensato, que no estableció y no se mantuvo en el cimiento correcto de su vida moral, de su vida espiritual, de su vida social, de su vida económica, de su vida cristiana, de su vida como padre, de su vida como esposo, de su vida en su relación dentro de la sociedad, que no mantuvo los pies sobre este fundamento porque nunca tomó el tiempo, porque creyó que las cosas espirituales son para aquellos que realmente tienen tiempo de sobra para andar en cosas espirituales o cosas religiosas. Para los fanáticos, dicen algunos. No, esto no se trata de fanatismo, esto se trata de sabiduría pura, amén. Inteligencia de lo alto, hermano. Sabiduría que viene de Dios. No voy a perder mi alma, ni voy a permitir que el alma de mi familia, de mis hijos, se pierda por una cuestión económica que perece y que no me voy a llevar nada al cielo de eso, amado hermano, y voy a echar a perder lo más valioso, el tesoro más grande que Dios ha puesto sobre mi vida, que es la salvación de mi alma y la salvación de mi familia. Entonces, claro, cuando una persona no establece el fundamento correcto, hermanos, vendrán los vientos, vendrán los huracanes, vendrán los problemas económicos, vendrá la ola de inmoralidad, vendrá la ola de enfermedad, vendrá la ola de los ataques a través de la presión social de diferente naturaleza sobre la vida de la familia, de los hijos. Y si esta familia, estos hijos, no han sido guiados por su padre para poner los pies firmes, amado hermano, en el cimiento correcto, obviamente la familia entera sufrirá, dijo Jesús, gran pérdida.
Por eso qué importante es establecer el fundamento. Y sabe que esto del fundamento es sencillo. El fundamento lo podemos definir con dos cosas. Número uno, Dios. Dios es el fundamento de la vida de todo ser humano, de toda persona, de todo padre de familia, de todo hijo, de cara al presente y al futuro. Su seguridad no depende de cuánto está el porcentaje de la bolsa de Nueva York, o cuánta salud o enfermedad hay alrededor, lo que me rodea, o cuánta perspectiva de avance, de progreso social se pueda ver en una sociedad estancada como la sociedad de El Salvador. Nuestra seguridad no depende de eso. La seguridad de un hijo de Dios depende de Dios y de su palabra, de sus promesas. Entonces, cuando usted y yo tomamos a Dios y lo ponemos, esto es lo que dijo Pablo, hermanos, y aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3 y versículo número 10, vamos a leer aquí este pasaje que es tan sencillo pero tan poderoso, que tiene una trascendencia, hermanos, eterna. Jesús dijo, más bien la palabra de Dios dice en esta carta, primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, es decir, como el constructor, ahí Pablo se está poniendo como la figura de aquel a quien le ha sido encomendado, ¿verdad?, la responsabilidad de construir un edificio. ¿Qué es lo que hace el perito arquitecto? Es decir, el encargado, el responsable de edificar un edificio, una casa, en este caso el templo de Dios. Lo primero que tiene que hacer el arquitecto no es decir qué bonito, le vamos a poner este color, porque este color me parece que es impresionante con los reflejos del sol y esto y la otra cosa, va a quedar bonito, bellísimo. No, eso es la parte final, hermano. ¿Cuál color va a tener la pared? ¿De qué va a ser? ¿Qué dibujos? ¿Qué cosas? No, eso es el final, eso es lo decorativo. El perito arquitecto lo primero que piensa al edificar un edificio y traza la dimensión del edificio es establecer el fundamento. Amén. Establecer el cimiento. Yo le pregunto, ¿de qué tamaño es el edificio que usted está construyendo de su vida? ¿De qué tamaño es el edificio que usted está construyendo de su familia? Porque en la medida que usted dimensione, hermano, la importancia de su vida como una casa, como un edificio espiritual, y dimensione el edificio de su matrimonio y el edificio de su familia, de sus hijos, en esa medida usted y yo vamos a entender que no hay otro fundamento que pueda soportar los vientos contrarios de la vida, hermano, en diferentes manifestaciones, sino Dios. Amén. Dios es el único fundamento. Entonces Pablo dice, el fundamento ya está decidido por Dios. Y ese fundamento para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia de Cristo de todos los tiempos, amado hermano, es Jesucristo. Quien recibe a Cristo recibe a Dios. Quien recibe a Cristo recibe, hermano, la autoridad, los planes, los propósitos de Dios para su propia vida. Y ese es el fundamento, hermano, firme, que es incambiable, no negociable. Mi vida no depende, como digo, de la seguridad que yo veo, hermanos, en el campo social, político, económico, militar. No, mi seguridad depende de Dios. La seguridad de mi familia depende de Dios. Y si mi familia y yo dependemos de Dios, entonces tenemos futuro, amado hermano. Usted y yo tenemos futuro. Usted y yo vamos a triunfar en la vida en la medida que la gracia de Dios va a ser derramada sobre nuestra vida y nos va a dar la capacidad de vencer todos los obstáculos de los cuales le voy a hablar el próximo miércoles en la administración para la familia, la dedicación del hogar a Dios. Vamos a hablar de esas puertas en la muralla que es necesario que usted y yo cerremos para mantener firme nuestra vocación espiritual. Dios es el fundamento. Y si Dios es el fundamento, entonces todo tiene lógica, la lógica divina. Mire lo que dice Pablo más adelante en esta carta, en el capítulo 11, le leo rápidamente lo que dice la palabra aquí.
Versículo 3, 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire, Dios establece ahí una organización y una jerarquía y un canal, hermanos, de delegación, de responsabilidad y de autoridad que usted y yo no podemos alterar, porque si la alteramos fracasamos. Dios es el fundamento. Cristo dice es la cabeza, ¿verdad? Es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de su hogar, de su esposa y de sus hijos, de su familia. Entonces hay un orden divino que no podemos alterar. Dios es el fundamento. Dios envió a su Hijo para revelarnos, hermanos, su corazón, sus planes, sus propósitos, sus valores, hermanos, eternos que nos llevarán al éxito, a la prosperidad, a la bendición de nuestra vida. Dios fue el que estableció el canal de autoridad y el canal a través del cual fluye su bendición sobre la vida de cada ser humano, y Dios estableció esa jerarquía y esa organización de autoridad. Entonces quiere decir que cuando el hombre tiene a Cristo como la cabeza, le irá bien. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es de que los hombres no queremos tener quien nos mande. El hombre tiene un problema, y yo me incluyo también porque soy parte de ello. La naturaleza humana del varón. El varón dice: no, yo nací para ser líder. La Biblia dice que nací para gobernar. La Biblia dice que yo nací para subyugar, y es cierto. Dios nos dio autoridad espiritual y nos dio liderazgo. Pero ese liderazgo, ese poder, hermano, para subyugar la tierra, para gobernar, para dirigir, sin Cristo, sin la cabeza, sin el gobierno de Cristo sobre cada uno de nosotros, es un liderazgo perverso, es un liderazgo destructivo, es un liderazgo ególatra, es un liderazgo que llevará su vida y la vida de aquellos que lo sigan, hablando de la familia y de otras personas, al mismo infierno. Porque el liderazgo de un hombre en un hogar sin el señorío de Cristo, sin el gobierno de Cristo, se convierte, amado hermano, en una tiranía. Se convierte en un aquí mando yo y punto. Y eso no está en la Biblia. Quiero desilusionar a algunos hermanos acá y a los que nos escuchan. Ese no es el liderazgo que Dios le dio al hombre. Como digo, el liderazgo perverso utiliza las facultades que Dios le dio para liderar de esa manera, pero la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza del varón. Pero como el varón no quiere someterse a Cristo y quiere hacer lo que quiera y cuando quiera y hacer lo que se le ocurra y no tomar en cuenta a nadie, ni al pastor, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su compañero, ni a su amigo más íntimo, yo voy a hacer lo que yo creo que debo de hacer porque para eso soy hombre. Está completamente equivocado. Perdone. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es someternos a Cristo. El gobierno, el señorío, la autoridad, el liderazgo de un hombre que se somete a Cristo, hermano, es completamente diferente y productivo espiritualmente, familiarmente, socialmente, aún económicamente. Su familia va a ser prosperada con la verdadera prosperidad que procede de Dios. Y no con los negocios que uno quiere hacer con Dios, te doy tanto y me das tanto. No, eso no es de Dios. La verdadera prosperidad de Dios está claramente establecida en la Biblia y viene a la vida del cristiano que se somete a Dios, se somete al gobierno, a la autoridad de Dios en amor y en obediencia. Entonces dice la Biblia, amado hermano, vea lo que dice Jesús, por favor, amados hermanos, hombres y mujeres que aman a su familia y que quieren que un día estemos en el cielo todos como familia, amén.
que nos vayamos todos para estar con Jesús el día que Él venga, y que no se quede como le dijo el Señor, como le dijo Moisés al faraón cuando salían de Egipto. El faraón trató de convencerlo que le dejara los animales, que le dejara los niños, que le dejara las riquezas que pertenecían al pueblo de Dios, la familia, las riquezas, hermanos, las posesiones, le pertenecía al pueblo de Dios, era la herencia de Dios para ellos. Y Moisés viene, toma autoridad como todo buen padre espiritual y le dijo: ninguna pezuña de un animal dejaremos aquí en Egipto. Gloria al Señor. Esa es una declaración de un hombre, amado hermano, que tiene una autoridad espiritual por el sometimiento que este hombre tuvo al Señor, a Dios, para tomar esa determinación con autoridad. ¿Por qué? Porque estaba simplemente sometido a Dios, a su voluntad y a su señorío. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 11 de Mateo y en el versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo puedo ver, espiritualmente hablando, puedo ver acá papás cargados, mamás cargadas, hijos desesperados por diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Pero hablando directamente, hermano, con los líderes de la familia, papá y mamá, yo puedo ver en el espíritu, puedo ver padres cargados, atribulados, padres que están a punto de romper su vida, su alma en tristeza por todo lo que está aconteciendo, por todos los temores que le han azotado en los últimos tiempos. Pero Jesús nos dice: vengan a mí si están trabajados y cargados, porque yo les quiero dar descanso. Amén. Yo les voy a dar descanso. Pero vea cuál es el prerequisito para descansar en el señorío de Cristo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hasta entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el yugo de Cristo, amado hermano, es un yugo de amor. Amén. El Señor no nos trajo al reino para destruir nuestra vida. El Señor no nos trajo al reino, amado hermano, para darnos menos de lo que recibimos en el mundo. En el mundo prácticamente no recibimos nada. Dios nos ha levantado para bendecirnos. Dios nos ha levantado para hacernos ricos en el espíritu, para bendecirnos, para guardar la vida de nuestra familia, para proteger, para darnos gozo, paz, felicidad, bendición. Dios nos ha levantado con poder y autoridad, pero el requisito de Cristo es someternos a su yugo. Y el yugo de Cristo implica, amado hermano, obediencia. Implica permanecer obedientemente en el cimiento de mi vida y de mi familia, que es Dios, su palabra eterna, que no cambia. Si usted y yo nos mantenemos en obediencia sobre el fundamento, entonces, ¿pero qué se requiere para mantenerse firme en el fundamento? Decir: no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. No son mis estrategias, son las estrategias de Dios. No es mi fuerza, es la fuerza de mi Señor. No es lo que yo tengo, es lo que Él tiene. No mi riqueza, es su riqueza gloriosa. No lo que yo hago, es lo que Él hace. Amén. Cuando uno se mantiene, hermano, para mantenerse ahí, en ese fundamento de obediencia, en los principios de la palabra, ¿sabe lo que necesitamos? Mansedumbre y humildad. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para su alma, para su matrimonio, para su familia, para sus hijos, en su economía, en el área de su relación matrimonial, en el área de la vida de sus hijos, en la seguridad de sus hijos, amado hermano, en la prosperidad de su vida espiritual y en todos los demás ámbitos de la vida. La única forma de prosperar es cuando nos sometemos a Cristo, porque ese es el fundamento y eso es lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, el desafío de Dios, mis hermanos, para concluir, el desafío de Dios es que nos levantemos como una familia, como atalayas,
para proteger, para traer toda la bendición de Dios prometida para sus hijos al seno del hogar y a nuestra descendencia. Nuestros hijos tienen que ser, amado hermano, exitosos en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida profesional, en su vida económica, en su vida social. En el futuro, cuando cada uno de ellos forme su propia familia, tendrán que ser exitosos. ¿Por qué? Porque son hijos de fulano de tal, no, porque son hijos de Dios, y porque el que obedece a la palabra de Dios y se somete a los principios de la palabra, que su padre peleó por ellos, que su madre peleó en oración, en clamor, en humillación delante de Dios, para que el reino de Dios viniera a su corazón, viniera a su alma, viniera a su relación matrimonial, viniera a su relación como padres e hijos. Oraron, clamaron, obedecieron, se sacrificaron para que la gloria de Dios fuera, amado hermano, el sustento, el centro de su vida y el fundamento de su vida. Cuando peleamos a ese nivel en nuestra vida espiritual, es cuando, amado hermano, Jesús dijo: hallaréis descanso, hallaréis paz para vuestra alma. Solamente le voy a dar el versículo en el que nos vamos a basar para la dedicación de la familia del próximo miércoles, si Cristo tarda en venir. Se lo voy a leer aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22. 22:30 dice: y busqué entre los hombres alguien que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, a favor de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, para que yo no la destruya. Y dice: y no lo hallé. Pero el hecho de que esto haya sucedido en el tiempo de Ezequiel no quiere decir de que se va a desarrollar de la misma manera en nuestra vida. No lo halló, pero aquí hay muchos. Aquí hay muchos papás, muchas mujeres que han venido hoy, muchas esposas, muchos padres, muchos matrimonios que hemos decidido levantarnos y ponernos en la brecha y no dejar ni una pezuña de la bendición de Dios prometida para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, amado hermano, en las manos de Satanás. Le vamos a arrebatar todo en el nombre de Jesús, porque no le pertenece, porque tiene que irse, porque su destino no es estar, amado hermano, en la casa del justo. Su destino es estar destituido de la gloria de Dios y de la autoridad espiritual de la vida de cada uno de aquellos que nos hemos levantado y nos hemos puesto en la brecha a favor de nuestra familia, porque anhelamos que un día, cuando Cristo venga, que será un día glorioso, que puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser dentro de algunos días o meses, pero amado hermano, ¿no sueña usted un día, cuando Cristo venga, tener la seguridad? Pero yo estoy hablando de una certeza de espíritu, no estoy hablando de una cuestión mental, de una seguridad intelectual, estoy hablando de una seguridad espiritual, de decir: Padre, cuando tú vengas, Jesús, cuando vengas, puede ser hoy o mañana o cualquier día de esto, yo sé que mi familia entera, mi esposa, mi esposo, mis hijos y toda mi descendencia, nos iremos contigo a las bodas del Cordero. Amén. Eso es posible a través de hombres diligentes en el espíritu, mujeres diligentes en el espíritu, que no le vamos a dejar al diablo, amado hermano, ni siquiera el pétalo de una promesa que nos pertenece. Amén. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar para luego despedirnos. Y les invito a que venga, por favor. Venga, yo sé que Dios va a tener, siempre Dios tiene una bendición para nosotros cuando le buscamos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando dependemos de Él. Amado hermano, yo quiero decirle que la dependencia de Dios, aún en el tiempo de crisis de nuestras vidas, porque pasamos diferentes crisis, diferente naturaleza de crisis, pero yo le pido, nunca deje de depender, de confiar de la gracia y la misericordia de Dios.
Manténgase ahí y usted siempre va a ser sustentado, siempre va a ser ayudado, siempre va a ser rescatado, siempre va a ser protegido, siempre va a ser levantado, restaurado, bendecido por Dios, porque el que permanece bajo su cobertura también permanece bajo su protección y bajo su bendición. Oremos. Padre, levante sus manos. Levantar las manos no es una señal de debilidad, sino es una señal de fuerza. Es como decirle: papá, dependo de ti, no dependo de mis fuerzas, no dependo de lo que tengo o lo que no tengo, no dependo, Señor amado, de las circunstancias que me rodean. No dependo de la seguridad social, de la seguridad económica de nuestro país. No dependo de la seguridad militar. No dependo de la seguridad política de esta nación. Señor amado, mi mano levantada indica que he decidido en mi corazón depender de ti, depender de tu gracia, depender de tu misericordia, depender de tus recursos inagotables, depender de tu fuerza, depender de tu dirección, depender de tu sabiduría, depender, Señor, de ti. Oh Jesús, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos acá, Señor amado, seamos mansos y humildes de corazón para depender de ti en todo el tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Padre amado, yo bendigo porque tú me has dado, Señor, por ser un siervo tuyo, la facultad de bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, quien abrió el cielo, quien llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Señor amado, en tu nombre, Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Yo bendigo cada matrimonio acá. Señor amado, quebranto toda mentira, todo engaño, toda treta del enemigo, Señor, en contra de mis hermanos. En el nombre de Jesús declaro matrimonios unidos en amor, en perdón, en misericordia, en unidad espiritual. Padre amado, en el nombre de Jesús bendigo cada matrimonio, bendigo, Señor amado, cada varón, cada cabeza de familia, cada cabeza del hogar, cada hermana, cada esposa, cada hijo, cada descendiente de mi hermano, de mi hermana, cada nieto, cada nieta, Señor amado, cada generación, en el nombre de Jesús. Padre amado, declaro tu bendición. Declaro, Padre amado, en el nombre de Jesús, que cada familia de las que estamos acá nos levantamos, Señor, para no dejar en las manos del diablo nada de lo que nos pertenece por herencia y por la bendición que hemos recibido de parte de Dios para nuestras vidas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo temor, echamos fuera toda angustia, echamos fuera toda miseria, echamos fuera, Padre amado, todo dolor, echamos fuera, Padre mío, toda amargura, toda tristeza se va en el nombre de Jesús. Ahora toda contienda, toda violencia se va ahora, toda mentira, todo engaño, toda maldición, toda palabra deshonesta ahora, echamos fuera toda obra del diablo. Señor amado, declaramos limpia nuestra familia, declaramos santa nuestra familia, declaramos bendecida nuestra familia, declaramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, yo y mi casa, Señor, serviremos a Jehová. Yo y mi casa nos iremos en el rapto de la iglesia. Padre amado, yo y mi casa estaremos contigo eternamente y para siempre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Para la gloria de Jesús, para la gloria de Dios. Señor amado, ten cuidado, Padre. Es lo que te pido en esta hora.
Ten cuidado, Espíritu Santo, de la vida de cada una de mis hermanas y hermanos, de la vida de su familia. Señor amado, susténtanos en ese fundamento, Padre. No importa que estén azotando ahora mismo los ríos, los vientos impetuosos, los temblores, los terremotos, los problemas, las circunstancias adversas. Estamos escondidos en ti, Jesús. Aleluya. Aleluya. Estamos escondidos en el Todopoderoso. Estamos escondidos en la mano del Todopoderoso. Él te defenderá. Él pelea por ti. Él te da la victoria, porque de Él viene el poder, de Él viene la autoridad, de Él vienen los recursos, de Él viene la bendición, de Él viene la gloria, de Él viene el poder. Oh Padre, gracias, Señor amado. Oh bendito Jesús. Afirmamos tu victoria en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en 1000 generaciones, para la gloria de tu nombre, Padre. En esta hora, Señor amado, gracias, Padre. Bendice, mi Dios. Por favor, Padre, cubre delicadamente, Señor amado, y poderosamente la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias, y que seamos de bendición para que esta sociedad no termine como Sodoma y como Gomorra, sino que sea rescatada, Padre, por la misericordia, por el amor, por el poder del reino de Cristo, a través, Señor, de tu iglesia, a través de cada uno de nosotros, que somos la luz, que somos la sal de esta sociedad en la que estamos viviendo. Padre amado, te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro amado Señor. Salude a su hermano antes de irse, dígale: somos bendecidos por el Señor a través